tenía que hacer, Claro. convengamos, ¿no? Un funcionario público Sí. lo que tiene que hacer es poner los números sobre la mesa. Por supuesto. No se enriquece ni antes, uno de la función pública tiene que entrar con lo mismo que salió. Es mi frase. Y después la otra duda es ¿por qué está tardando tanto? ¿Viste? Porque si vos no tenés nada que esconder, tanto no tardas. Pero bueno, estamos en comunicación con el diputado Esteban Paulón. Hola Esteban, ¿cómo te va? Connie D'Arches, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, buen día. Gracias por atendernos, Esteban. Bueno, ¿cómo ves el caso Adorni, Esteban? Digo, teniendo en cuenta, loop, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente había o intentaron hacer una sesión especial que finalmente se postergó para la próxima semana, ¿no? Sí, yo creo que es un caso que obviamente va a seguir dando información. Todos los días hay una novedad. Todavía faltan algunas declaraciones importantes, como el contratista de los arreglos del departamento de Calle Miró en Caballito, pero es un caso que está en loop, ¿no? Y que tiene de alguna manera un poco detenida toda la política. Por eso nosotros también planteamos avanzar con la interpelación y moción de censura en el Congreso, incluso si la perdemos, para despejar esa X del debate político en el Congreso, porque el Congreso hoy no puede debatir otra cosa, porque el oficialismo, cuando se mete también a tratar una sesión o a intentar meter algún tema, aparece Adorni. Y cuando en la oposición intentamos empujar algunos de los proyectos que estamos promoviendo, que tienen que ver con el PAMI, con el plan remediar, con el sobreendeudamiento de las familias, aparece Adorni. Entonces, la necesidad de tratar a Adorni, o el miedo de que se trate a Adorni, tiene al Congreso prácticamente paralizado, tratando temas que pueden ser muy interesantes, pero que no van al eje de las preocupaciones reales de la ciudadanía. Y creo que también es lo mismo que pasa en el Ejecutivo, ¿no? Los funcionarios que por debajo dicen que Adorni se tiene que ir, pero que no lo pueden hacer público porque el presidente sigue sosteniendo al jefe de gabinete, también entran en un loop donde cuesta muchísimo la gestión pública, salvo algunas cuestiones que evidentemente son prioridades y que tienen que ver con las privatizaciones y algunos temas de ese tipo. El resto está todo frenado, o sea, y hay un cruce ahí muy complejo, y me parece que se tiene que resolver. Se tiene que despejar la X, como te decía antes, y tenemos que poder empezar a pensar cómo, en nuestro caso, construimos una agenda, intentamos construir una mayoría desde los sectores de las distintas expresiones de la oposición para empezar a avanzar en alguna agenda más propositiva, mientras la justicia resuelve a Adorni. O sea, si el Congreso no lo quiere interpelar y no quiere hacer la moción de censura, vamos a una sesión, votémoslo, que quede claro quién quería y quién no quería, quién se sentó y quién no se sentó. Será la justicia entonces la que determine, y cada uno se hará cargo de su responsabilidad política, de haberse sentado o de no haberse sentado, ¿no? Esteban, dos temas. El primero, empiezan a hablar en los pasillos del poder, sobre todo en sectores de la oposición, del tema sobre sueldos. Te pregunto por esto, y por otro lado, vos nombraste el tema de privatizaciones, quiero saber tu opinión con respecto a la privatización de AISA. Sobre lo primero, me parece que yo lo planteé desde el inicio, cuando nosotros denunciamos a Adorni por ese viaje a Punta del Este, y después sobre esa causa se empezó a tirar de la cuerda, se suma la causa de Marcela Pagano y empieza toda esta investigación que ya lleva más de 2 meses, cuando en muchos medios nos preguntaban cuál era la hipótesis de dónde venía el dinero de Adorni. Yo planteé que una de las hipótesis era los sobresueldos, lo que después apareció en los medios obviamente y que hoy ya tiene otra fuerza. Sobresueldos o dinero proveniente de la corrupción, pero los sobresueldos tienen mucha consistencia en parte, ¿no? No creo que expliquen, en el caso de Adorni no creo que expliquen todo, porque cuánto tendría que ser un sobresueldo para que él pueda tener prácticamente $1 millón dando vuelta, más todo lo que sigue acumulando en investigaciones la justicia. Pero lo de los sobresueldos es una hipótesis muy creíble, porque el gobierno, sobreactuando esta narrativa de la austeridad, ¿se acuerdan que al principio de la gestión los ministros no iban a tener más choferes, nadie compraba más una media luna? Bueno, los choferes siguen teniendo ministros, las medialunas las siguen comprando, y aparte, muy hipócritamente decían que se habían congelado los sueldos, y después por algunas otras partidas, no necesariamente de la CIDE, sé que en los 90 pues a la práctica, bueno, en los 90 cuando surgió a la luz pública el tema de los sobresueldos de la CIDE, se crearon partidas de gastos protocolares, soviáticos, etcétera, sin rendición de cuenta. Entonces, cuando
hace la ejecución presupuestaria, uno no sabe en ese monto si están los viáticos de todo el ministerio, si están los gastos que hacen los ministros, pero evidentemente hay un ingreso extraordinario que habrá que investigar a ministros y eventualmente hasta determinado nivel de funcionariado, porque si no, no se explicaría el nivel de vida, o que algunos de ellos, que objetivamente algunos no pagan ni las expensas de donde viven. Yo sé que hay, obviamente parece obsceno, porque hay gente que gana 900.000 pesos. Bueno, mucha de esta gente vive en edificios que pagan 1.000.000, 1.500.000, 2 millones de pesos de expensa. Cuando tu sueldo de ministro es 2,5 millones de expensa, no me venga a explicar que venís a poner de la tuya, porque aparte de los negocios que muchas veces se hacen para los amigos, para los socios, como hemos visto también ahora, te voy a preguntar de AISA. ¿Quién se va a quedar con AISA? Primero, que AISA fue, obviamente, en un momento Aguas Argentinas fue privatizada, allí en el marco de la crisis del 2001, y algunos años después, finalmente la empresa prestataria, que era una empresa francesa, se termina retirando y dejando en el aire la prestación del servicio. No se habían hecho las obras, o sea, hubo realmente, como en tantas otras privatizaciones, una falta de control y una falta de gestión de las propias empresas que tomaron las privatizaciones, que fue brutal. La desinversión en AISA no es que va a haber menos publicidad de AISA en un canal de televisión, es agua potable, y hoy agua potable es salud, es prevención de la salud, es acceso a la salud. Entonces es un tema súper sensible. Obviamente se tiene que administrar con transparencia, se tiene que administrar sabiendo que no hay un solo sobreprecio en una licitación, tiene que ser completamente eficiente la gestión, pero tienen que estar esas obras porque son obras vitales para el nivel de vida de un país que quiere ser un país desarrollado. O sea, necesitamos cloacas básicamente, y toda el área de concesión de AISA todavía tiene mucho pendiente en ese sentido. Yo no estoy de acuerdo en este proceso de privatización del gobierno, sobre todo porque está muy direccionado. Por eso te decía, prestar atención quién se queda con AISA. Todos más o menos tenemos algún nombre dando vueltas, que es muy cercano a Santiago Caputo, y ya viene acumulando varias empresas en las últimas semanas. ¿Qué nombre tenés? Neus, la familia Neus. Se habla de que la familia Neus se quedaría con AISA. Bueno, veremos cuando se adjudique esa licitación, pero la verdad es que vemos una licitación direccionada, licitaciones que subvalúan las empresas muy fuertemente. Lo denuncié yo con Intercargo hace 2 semanas, cuando vino el jefe de gabinete al Congreso. Una compañía que tiene activos por 55 millones de dólares se vende por 45 millones de dólares, y aparte activos por 55 millones de dólares y un flujo importante, porque aparte por la expertise, por el tipo de trabajo que hace, etcétera. No es tan fácil, que incluso el gobierno en algún momento intentó desregular y no aparecieron otros oferentes a hacer esa tarea, porque hay ciertas características del tipo de tarea que hace en tierra para los aviones en los aeropuertos que tienen una especificidad, necesitan un equipamiento, hay una capacitación que no fácilmente nadie viene a hacerlo. Bueno, se la van a regalar, veremos a quién, pero y ayer se presentó una denuncia por administración fraudulenta por este tema de parte de los gremios, pero digo, yo creo que obviamente el Estado tiene que ocupar un rol estratégico. Me parece que hay otros modelos más virtuosos, como el modelo de YPF, o algunos modelos en los cuales se ha abierto una parte del capital privado. Me parece que la incorporación de capital privado en las empresas públicas ayuda a mejorar la gestión, ayuda a que se controle mejor, ayuda a que se gaste mejor. Hay buenas experiencias al respecto. Privatizar el 100% del paquete accionario, y en este caso a valores que son realmente inferiores a los valores que debieran tener las empresas, y aparte cuando uno va viendo que hay 2 o 3 apellidos y las empresas van cayendo en los 2 o 3 apellidos como si fuera pura casualidad, bueno, claramente estamos hablando de otro tema y no de un interés genuino de ver en qué momento Argentina no se ocupa de ciertas cuestiones, porque por ejemplo lo vimos también esta semana con el anuncio de la privatización de todo el complejo nuclear, de toda la infraestructura nuclear. Argentina es el único país de Sudamérica que fabrica satélites y que ha desarrollado temas específicos en energía nuclear, y hoy son empresas, ese complejo da ganancias. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el Estado va a relegar ganancias y aparte control estratégico sobre áreas que son
crecientemente importantes en el mundo y que aparte brindan enormes oportunidades de desarrollo a nuevas tecnologías, donde hoy tenemos la ciencia, tenemos los profesionales, tenemos los fierros, tenemos la historia, tenemos la capacidad del Estado para hacerlo. Bueno, creo que hay una cuestión ideológica que no mide eso, que no pesa ningún otro elemento y lleva al gobierno a tomar este tipo de decisiones. Esteban, solo una línea, decirte que venimos también de... ¿Qué tal? Connie D'Artes, buen día, te saluda. Así, de pase, tomás un poquito, así, aclaras un poquito la garganta. Venimos también de una Malena Galvarini también sospechada de varias cuestiones irregulares, ¿no? O sea, AISA siempre tuvo el foco puesto en irregularidades, pero te corro de ahí. Y también recién hablábamos con Ale fuera del micrófono. Hay un tema que a mí me fascina, que es ficha limpia, que me parece que le están viendo el Gobierno Nacional, el Congreso, dentro de una reforma política. Yo creo que deberían ser dos cosas por separados, una reforma política por un lado, ficha limpia por el otro. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué opinás de las PASO? ¿Hay que sacarlas, no hay que sacarlas? Y ficha limpia, ¿cómo tiene que estar estructurada? Primera, segunda, Corte Suprema, que es la gran discusión de fondo dentro del proyecto que envía el Gobierno. Mira, Connie, en primer lugar decirte que el gobierno manda ficha limpia en la reforma electoral porque no quiere que se apruebe. Yo creo que acá hay que sacarse las caretas, hay que dejar de ser hipócritas. El gobierno no quiere la ficha limpia, básicamente. Perdón, porque hay muchas probabilidades de que reforma electoral no salga como está. Claro, por eso lo envía, por eso ficha limpia lo envía dentro de reforma electoral. Quizás si se tratase por separado sería diferente. Porque si se tratase separado, quedaría en evidencia que la Libertad Avanza no quiere que se apruebe ficha limpia, no estarían los votos. Exacto. Lo vimos el año pasado, el anteaño, cuando ya me perdí, el año pasado cuando en el Senado, o el anteaño, cuando en el Senado, cuando en el Senado finalmente el gobierno termina negociando algunos votos en el Senado para que esa ley se caiga, después de que había sobreactuado el apoyo a la ficha limpia en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué te digo esto y lo señalaba bien Ale, el tema de que está en la reforma electoral y no sale? Bueno, porque la reforma electoral tiene varios dardos envenenados, que es muy difícil que avance. Básicamente la reforma electoral es una contrarreforma antidemocrática, que sobre la base de ciertas herramientas e instrumentos que el propio gobierno y el propio presidente Milei utilizó para llegar a la presidencia, se pretende eliminar. Es como el que sube la escalera y cuando llega arriba la patea para que no suba nadie más. Claro. Porque Milei sin las PASO no hubiese llegado. Si no hubiese habido PASO, nunca hubiese logrado convertirse en el contrincante directo de Sergio Massa. Lo que pasa, Esteban, que yo creo que también el gobierno tiene un tema discursivo, y en este momento la comunicación, que es decir, bueno, genera un gasto enorme al Estado. Bueno, sí, es un gasto, pero también es una posibilidad de explicarle al ciudadano por qué tiene que ir a una PASO. Yo creo que hay que tenemos que volver a la educación, yo siempre digo, la educación cívica de cuando éramos chicos, ¿te acordás? Que nos enseñaban... Sí, aparte en un contexto de nuevo herramienta electoral, la boleta única, o sea, digo... Y donde los partidos también hoy, los grandes partidos se están como diluyendo de alguna forma, la PASO le da lugar a nuevos espacios y a nuevas ideas, y hoy no discutimos casi política, discutimos ideas. Total, en la cuestión electoral, yo sé que es antipático lo que voy a decir, pero la peor discusión es la económica. Claro. Porque nos han salido mucho más caro otras cosas cuando se interrumpió la democracia. Entonces, poner como argumento principal de una modificación electoral el tema del costo, lo mismo con la boleta única. Nosotros en Santa Fe fuimos los primeros que impulsamos a nivel nacional la boleta única. Y yo estoy de acuerdo y la defiendo, la voté y me parece que es un avance. No es por un tema económico, porque es una herramienta que le da una libertad al elector que antes tal vez la boleta sábana no le daba. Porque vos hoy tenés ya un elector en cada mesa, están todas las candidaturas, por eso también estoy en contra de la reforma que se plantea, que es para que se marque la boleta completa. Yo creo que el elector tiene que tener el derecho de elegir en cada categoría, cada candidatura, eso le da mucha dinámica al sistema político. Transparencia también. Para el Ejecutivo, exactamente, y transparencia. Y yo creo que las PASO son un buen sistema, puede requerir ajustes. Sí, capaz que una primaria abierta y simultánea sin que sea obligatoria para los partidos que no tienen interna, digo. Podría ser, pero la Constitución establece que la Constitución establece que nuestra democracia se basa en los partidos políticos y tiene la obligación el Estado de sostenerlos, lo mismo que el financiamiento. Yo les doy un dato solamente. El Partido Socialista, que es uno de los partidos que tienen personería nacional en Argentina, este año cumplimos 130 años de historia.
¿cuánto recibe por año de financiamiento del fondo partidario? ¿Cuánto? 1.300.000 pesos por año. Claro, Entonces no me digas que estás abriendo la financiamiento privado irrestricto. Claro. En un marco de leyes que permiten que el dinero del lavado entre a la economía, porque está amnistía fiscal, inocencia fiscal, blanqueo. ¿Quién va a financiar la política? ¿Quién va a poder hacer política? Pasa en otros países y ya vimos cómo termina. Claro. Entonces me parece que hay una reforma electoral que es muy regresiva, que restringe la expresión de las minorías, que no hay un problema estructural hoy con la cuestión del sistema y de los partidos políticos, y que evidentemente el gobierno está buscando una excusa para modificar y alterar el sistema político, ¿no? Y me parece que eso también tiene una gravedad específica. Y tengo una pregunta, Esteban, frente a esta gran polarización que estamos viviendo, kirchnerismo, Libertad Avanza, ¿cómo se va a lograr un camino del medio? Si bien falta mucho, viste que falta mucho, pero ¿cuál sería el camino del medio? ¿Cuál es la alternativa? Mira, me parece que lo importante es que nosotros podamos establecer un centro de ideas. El centro no tiene que ser difuso, tiene que ser nítido. Las ideas tienen que ser nítidas. Sobre cada uno de los temas del debate nacional tenemos que poder tomar una posición. Obviamente, en mi caso, va a ser un centro de ideas progresista, un centro de ideas tienen que ver con nuestra historia del socialismo, que piensa un rol del Estado, que piensa un montón de cuestiones. Ahora, nosotros tenemos que empezar a construir ese centro de ideas. Nosotros del socialismo vamos a aportar ideas para eso, y creo que si el centro es nítido, el centro en términos de salir de la polarización, salir de la trampa que nos quieren plantear, que es kirchnerismo, Libertad Avanza, y un poco la reforma electoral va a eso, un sistema electoral donde hay kirchnerismo, Libertad Avanza, y los partidos más pequeños tenemos que orbitar alrededor de alguna de las dos opciones de las coaliciones. Yo creo que hay espacio para una opción que no es una tercera opción, es una opción que disputa y polariza en buenos términos, un liderazgo. En un término extremo, y exactamente, busca liderar frente a esos otros dos polos, a esas dos expresiones, así que hay que construirlo, hay que construir ese centro de ideas y convocar a todos quienes tengan las mismas ideas basadas en la democracia y en determinado rol del Estado y determinadas políticas para que confluyamos en una misma propuesta electoral. Esteban, como siempre te agradecemos, un gusto hablar con vos. Muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego. Sábado, Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista. 30 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, temas que hay que empezar a debatir, ¿no? Porque de esto se trata, de empezar a debatir ideas, de empezar a debatir temas que realmente hacen a la sociedad, hacen a un país, como decía Connie, políticas a largo plazo. Todo esto es lo que nos debemos y lo que no debemos dejar pasar por alto, ¿viste? Porque la inmediatez es enemiga de la construcción real. Entonces, eso es lo que hay que empezar. Y como hacemos siempre acá en No la vimos venir, con todas las ideas, con todos los espacios. 30 minutos, 31, ya pasaron de las 8 de la mañana. ¿Te pasaste un minuto? Me pasé un minuto, vamos a la tanda, volvemos y tenemos mucho para compartir. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Nuevo sol de sábado esperará en tu radio. No sé de lo. Qué lindo. Me da un placer escuchar a mi amigo el Vasco. Estuve hablando con el Vasquito en la semana
Ahora en breve va a venir a tocar acá. Es armónica ahí. Sí, todos los violines, la verdad que un lujo, un lujo. Y yo estoy esperando ahora que la toquen en vivo, porque ya están a punto de tocarla en vivo, así que ahí por supuesto vamos a estar todos, vamos a ir. Es que somos como los groupies. Claro. ¿Sabes lo que es un groupie? Sí, ¿cómo no voy a saber lo que es un groupie? No sé, capaz tu edad, no sé si fuiste alguna vez groupie alguna No, banda. groupie no. Groupie no. Es fanático. Groupie. Vamos a hacer los groupies del Vasquito. Y fanático tampoco. Fui a ver porque me gusta y vi un montón de bandas muchas veces. Sigo yendo a ver bandas, pero no, me gusta ir a escuchar música, me gusta ir a ver, a escuchar, a ver la puesta en escena de los músicos. Soy de los que va atrás, ¿viste? Siempre me gusta ir atrás y al medio, donde se escucha, donde está delante del mangrullo, ahí es donde se escucha el sonido, donde está el sonidista, adelante del sonidista, ese es el mejor sonido. Pero bueno, nada, me fui con la música. Bueno, dale, 34 minutos, Luis Pico y todos los temas internacionales. Bueno, vamos a hablar un poquito de Mercosur. Es un bloque que lo vemos últimamente muy activo, sobre todo con el acuerdo comercial con la Unión Europea. Se está discutiendo también un tratado de libre comercio con Singapur. Económicamente ha ganado mucho peso en estas últimas semanas, pero es un bloque que, recordemos, también tiene contenido político. Los estados parte de Mercosur tienen obligaciones para con la democracia. Está el Tratado de Ushuaia, que obliga a los Estados miembros a tener regímenes democráticos, instituciones democráticas, a respetar los derechos humanos. De hecho, cuando se empezó a pensar el Mercosur como bloque en la década del 80, Alfonsín fue uno de los impulsores, junto con Brasil, y lo pensaron, entre otras cosas, no solo para integrar económicamente a la región, sino para... década del 80, Argentina salió de la dictadura, Uruguay salió de la dictadura, Brasil, fortalecer la democracia en la región. En estas últimas semanas hay iniciativas de varios países en el Mercosur para reincorporar a Venezuela, y entonces está este tema de, ¿está Venezuela en condiciones democráticas de integrarse al bloque nuevamente? ¿Sí? ¿No? Bueno, estamos en comunicación con Lilia Puig. Sí. Ella es diputada del Parlasur por parte de Argentina. Buen día, Lilia. Te saluda Luis Pico, Alejandro Almendros, Connie Tarchés. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, Lilia. Bueno, primero te queremos preguntar por... estás liderando una iniciativa para que no integren a Venezuela a Mercosur nuevamente desde el Parlasur. Eso por un lado. Y por otro, que nos expliques también a la audiencia cómo viene funcionando el Parlasur, porque recordemos, son diputados electos de todos los países que conforman este bloque. ¿Cómo ves el rol actual de Parlasur desde la Argentina? Bueno, son varias cosas las que me estás preguntando. Bueno, en primer lugar, el Parlamento del Mercosur funciona todos los meses en Montevideo, que es con una reunión mensual. La delegación argentina, electa por voto popular, conforme a lo que establece el protocolo constitutivo de creación del Parlamento del Mercosur, ingresó como electa por primera vez en el año 2015, y a partir de ahí se ha ido renovando con la última elección de 2023. Somos 43 los parlamentarios argentinos que estamos, por supuesto, agrupados en distintas banderías políticas, distintos partidos y coaliciones políticas. El Parlamento tiene todavía un funcionamiento, digamos, designaciones que no son todas de origen de electoral directo. En este momento la única es la Argentina, pero digamos los otros congresos todavía están en la etapa de transición, por la cual eligen en forma indirecta, o sea que desde los propios congresos, en el caso del Uruguay, del Paraguay, de Brasil, y si Venezuela estuviera en el Parlamento del Mercosur, cosa que no está porque está suspendida,
sería la Asamblea Nacional la que tendría que designar, salvo que sacaran una norma electoral nueva que permitiera la elección directa. Bueno, el Parlamento funciona con proyectos que ingresan por parte de los legisladores, como en cualquier Congreso, y tiene funcionando sus comisiones. Las más activas en los últimos años fueron la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde realmente el Parlamento hizo un gran aporte en lo que fue la negociación última, sobre todo a partir de una impugnación que había venido por el lado del Parlamento Europeo y de la Comunidad Europea, relativa a problemas de contaminación ambiental, deforestación, etcétera, que afectaron, digamos, los acuerdos que tienen que ver con la trazabilidad de los productos que se venden, y además los acuerdos internacionales respecto a cambio climático, etcétera. Entonces ahí nosotros tuvimos un papel importante porque pudimos entrar en contacto directo no solamente con el Parlamento de la Unión Europea, sino también con el Consejo, y eso, digamos, permitió ayudar en ese proceso de negociación que culminó, como todos sabemos, una de sus etapas con este acuerdo comercial que fue ratificado y que entró en vigencia el primero de mayo, ¿no? Que fue ratificado por todos nuestros congresos. Lilia, perdón que te interrumpa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Bien. Y con el tema Venezuela, que ahora es el tema que está en discusión, ¿qué es lo que puede llegar a pasar teniendo en cuenta que están proponiendo que Venezuela vuelva a integrar el Parlamento? Mire, acá hay dos cuestiones. Una que es lo que motivó la presentación de nuestro proyecto en el Parlamento del Mercosur, fue que cuando se constituye la nueva Asamblea Nacional Venezolana, que fue ahora en el mes de marzo, y designa las comisiones, porque no es que específicamente se juntaron para designar una comisión para el Parlamento, sino todo Congreso, cuando recién empieza, designa sus comisiones internas y sus comisiones externas. Entonces, en ese proceso de constituir las comisiones, se constituyó la comisión externa que tendría que ir al Parlamento del Mercosur. Entonces, la Asamblea Nacional lo que hizo fue comunicar al Parlamento del Mercosur los nombres de los designados y pidió su incorporación plena al Parlamento. Bueno, si se hubieran quedado en la mera notificación no hubiera pasado nada, pero al haber pedido una incorporación plena al Parlamento, eso nos llevó a nosotros a impulsar, digamos, el mandato hacia la mesa directiva del Parlamento de que esto tenía que ser decidido por el Pleno del Parlamento, porque Venezuela está suspendida en el Mercosur por violación del protocolo de Ushuaia, que está exigiéndonos a los parlamentarios, que nosotros nos comprometemos por su cumplimiento, que se haga cumplir. Y Venezuela fue suspendida en 2017, si mal no me acuerdo exactamente la fecha en este momento, por dos motivos. En realidad tiene dos suspensiones. Una primera suspensión está relacionada con que Venezuela no había, todavía estando dentro del Mercosur, incorporado las normativas que son obligatorias para poder incorporarse. Es decir, se la habían incorporado por una decisión política de los presidentes, pero no porque hubiera cumplido con las reglas. Y en segundo lugar, por las violaciones a los derechos humanos que se habían producido con las manifestaciones de 2017 y la falta de garantías para, digamos, la vida democrática, los derechos humanos, etcétera. Y en ese sentido, Lilia, ¿cómo ves la situación actual de Venezuela? O sea, ¿considerás que hay democracia, que hay libertades, o considerás que hay dictadura, que se siguen violando los derechos humanos? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros entendemos, y digo nosotros por los 13, 14 que firmamos el proyecto de distintos países, es que la cuestión está peor a lo que estaba en el momento en que se hizo la suspensión de Venezuela, porque no solamente que se aumentó la represión,
sino que también están de por medio las dos elecciones, la del 24 de julio del 24 y la de mayo del 2025, que casualmente es la que elige a los miembros de la Asamblea Nacional. En el momento en que se eligen a estos diputados de la Asamblea Nacional, estaba totalmente intervenido el Consejo Nacional Electoral, no hubo la menor transparencia en ese proceso electoral, hubo una restricción enorme al padrón electoral, solamente votó de ese padrón electoral, que es un padrón electoral incompleto porque no cumplió con las exigencias que la propia ley venezolana establece, votó solamente el 24% de la población, y además en el marco de un proceso represivo que tenía que ver con que el gobierno no había aceptado los resultados de la elección del 24 de julio, la elección presidencial del 24 de julio, y además de eso se había producido, y se produce todavía, yo creo, una represión sobre aquellos que habían actuado en calidad, como nosotros decimos en la Argentina, de fiscales, presidentes de mesa, es decir, habían participado del proceso electoral, tenían las actas donde se demostraba que la oposición había ganado las elecciones. El Consejo Nacional Electoral nunca mostró las actas, y las actas que supuestamente le habían dado la victoria a Maduro. Y por el otro lado, tanto Diosdado Cabello como Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, tuvieron, digamos, el control absoluto del proceso electoral de mayo del año pasado, sin ser autoridades. Entonces, claro, díganme, ¿de qué democracia estamos hablando? Lilia, Connie D'Artés te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Te saco un poco, te traigo para el plano nacional, hablando del presidente Milei y este giro con acuerdos internacionales que tienen que ver más con un acercamiento de políticas con Israel y Estados Unidos, dejando un poco de lado los acuerdos o mirando de reojo los acuerdos con Brasil y los bloques del BRICS. Y mi pregunta es, ¿cómo impacta esto, no, con los acuerdos que tenga el Mercosur respecto a este giro de la política internacional del presidente Milei? Bueno, el presidente Milei tiene evidentemente una política de alineamiento prácticamente absoluto en algunos temas con los Estados Unidos. Pero por el otro lado ha sido, digamos, partícipe y mantuvo la negociación desde el Mercosur con la Unión Europea, y esto permitió, inclusive el presidente estuvo presente 2 veces, en los momentos que se llevó adelante, digamos, la culminación de la participación del Mercosur en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Además, Argentina acaba de exportar miel a través de la miel sin aranceles, ¿no? Exactamente, de la provincia de Entre Ríos. Sí. Con lo cual yo diría que desde el punto de vista comercial, la presidencia tiene una posición más pragmática, porque mantiene los acuerdos con China, mantiene los acuerdos comerciales con China, y también en este sentido los acuerdos con el Mercosur. Entonces diría yo que aquí hay una cuestión ambivalente que no lo hay en términos políticos cuando el presidente ordena a la representación argentina en las organizaciones internacionales, ya sea de las Naciones Unidas o OEA, etcétera. Entonces diría que hay dos posiciones, ¿no? ¿Y esto se va a poder sostener a largo plazo, Lilia? ¿En lo que queda del gobierno de Milei? Yo creo que va a traer problemas, porque, digamos, este principio de acuerdo que tiene hecho con los Estados Unidos entra en contradicción no solamente con normas Mercosur, sino entra en contradicción con otras normas que tiene, otros convenios que están firmados internacionalmente. Y esto va a traer, evidentemente va a traer problemas, y por eso es que no ha sido enviado todavía al Congreso, porque tienen conciencia de que ahí hay problemas. Lilia, muchísimas gracias por esta comunicación, no la vimos venir. Que tengas un excelente día. ¿Cómo está el día? Bueno, ¿Cómo está el día en Chile? ¿Cómo está el día en Chile? Va a estar lindo. ¿Sí? No hace frío. ¿No hace frío? Bueno, me alegro que lo puedas disfrutar, Te mandamos un saludo grande. Gracias por la comunicación. Lilia Puig, diputada en el Parla Sur, con uno de los temas importantes que no hace solamente a lo que tiene que ver con Venezuela, sino también a los otros temas
como hablaba, como preguntaba recién Connie, que tiene que ver con los acuerdos, tanto Luis, como hablábamos de Mercosur, Unión Europea, y también con el tema de los BRICS, ¿no? En donde evidentemente hoy, en este mundo globalizado, todo interconectado, cada decisión que se toma en cualquier lugar del mundo afecta lo que tiene que ver con el resto. No, y es un equilibrio permanente también, ¿no? Del gobierno, perdón Luis, era eso, un equilibrio permanente que va a tener que hacer el gobierno de Milei para no llegar a lo que decía Lilia, ¿no? Que se vuelven tanto insostenibles, por eso las cosas no llegan al Congreso. Y que justamente pasa esto de Argentina con el Mercosur busca tratados de libre comercio, cuando Estados Unidos al resto del mundo le discute los tratados de libre comercio. Entonces hay un doble juego ahí, Estados Unidos pateando el tablero con México, con Canadá, ahora estuvo Trump en China, que es otro de los temas que podemos tocar, y Argentina, Mercosur, se acerca, va en una dirección opuesta a la de Estados Unidos, con el comercio internacional. Bien, 49 pasaron de las 8 de la mañana, siempre me confundo, me falta palito ahí. ¿Cuándo cumplimos años en la radio? Le vamos a regalar un reloj. Un palito, le vamos a regalar un palito. El palito que nos confunde. Un tablero. Sobre todo lo que elaboramos en este horario. No, está muy bien, está muy bien. No, es que, que siempre me olvido de mirar la pantalla. Che, pará. Antes, ¿te puedo decir una cosa? Sí, ¿a dónde se puede comunicar la gente? Ahí está, porque estamos sorteando el termo del Mundial, señores, 26 días para que empiece el Mundial y se pueden comunicar al 011 30 37 6895. Le vamos a pintar la cuarta. No se amufa. ¿La cuarta o la cuarta? La cuarta. ¿Cuál de las dos cuartas? En la cuarta online también pueden participar, donde todos somos allí columnistas, pero les quiero decir que, reitero, 011 30 37 6895, tu mensaje. A ver, ¿dónde estás? ¿Cómo estás pasando el sábado? ¿Recién te estás levantando y se estás escuchando? ¿Nos venís siguiendo desde temprano? Arriba del auto, porque salimos en AM 1220. Nos podés sintonizar en la antigua radio esa, la Karina, ¿se acuerdan? ¿Cómo en el dial. En el dial. Qué lindo escuchar una radio Karina que había que sintonizarle. Hacía así en Gualeguaychú, viste que había que levantar la antena. ¿Cómo hacía? Así. Una cosa de loco. Que no arranque el auto, cerra la radio. Y bueno, así que se pueden ganar este hermoso termo también por YouTube, por nuestra red personal del programa No La Vimos Venir, ¿ok? En Instagram y también en X. Y que no escuché nada. No, perdón. No. Porque habla el señor desde el siglo pasado, pero del 50 para abajo. Nosotros somos del 50 para arriba. Claro. Entonces no lo entendemos. No. Che, bueno, dos cosas tenía para contar. Una tenía para contar lo que va a pasar hoy a la tarde, porque hoy a la tarde, porque no tenemos a Demián, pero... A la noche, 7:30. Bueno, 7. Anochece temprano ahora. 7:30. Es tardecita, chicos. 7:30. Después de la siesta del sábado. Se va... 7:30 temprano, sábado. Una siestita, nos levantamos, nos hacemos el mate y nos sentamos a ver. Es sábado y el cuerpo lo sabe. Yo puedo decir una cosa, antes que empiece, yo lo debo decir porque te explico. Yo tenía una abuela. No me dejan contar nada. Yo tenía una abuela que era fanática de San Lorenzo, tiene que ver con el deporte. Pero yo no iba a hablar de deporte. No iba a hablar de deporte. Era socia vitalicia de San Lorenzo. Ella salía en el programa de Chiche Hedblum desde Gualeguaychú con sus 90 y pico de años hablando de su cuadro de amor de San Lorenzo, el uruguaya. Nos hizo mucho nieto de San Lorenzo. Chicos, por favor, qué tremendo tarro que tienen los de River. Pero dale. Juega River, ya pasó. Bueno, pero yo lo tenía que decir porque es como un resentimiento que me quedó, nos dejaron afuera. No sea resentido. Pará, loco, dale. O sea, con 10 jugadores, partidazo le hicimos a River. Pero el problema es de San Lorenzo, no de River. El problema es íbamos ganando en el último minuto del alargue, nos hacen el segundo gol, íbamos ganando todos los penales también. Y por eso hubo tienen un tarro bárbaro. Doble chance tuvo San Lorenzo. No quiero decir esa palabra. Lo que tiene 3 letras. Pero lo que erraron fueron los jugadores de San Lorenzo, no tiene tarro. Ahí, para eso tienen suerte, dale. Pero ya pasó. Dale, me deja contar lo que va a pasar. Hoy a las 7:30 juega River. ¿Con quién juega? Con Rosario Central. Vamos, Rosario Central. Hoy a la tarde juegan River, Rosario Central en la primera semifinal del fútbol argentino, en la primera semifinal en estos playoffs, juegan en cancha de River, las primeras 2 semifinales. Hubo polémica en el día de ayer, Stefano Di Carlo, el presidente de River, salió a decir, ojo que hay 15 millones que están mirando, ¿no? Se adjudicó la mitad, casi la mitad del país de River.
Nadie entendió la tiró unas cifras terribles. Y esto por lo que sucedió en el partido de Rosario Racing. Yo debo decir que no lo vi, por lo tanto no puedo hablar, pero dicen que hubo algún ayudín ahí para el equipo del Fideo Di María. De todas maneras debo decir algo, la verdad que no lo vi el partido. Yo te digo algo, Ale, yo sí lo vi el partido y no es un palito para nadie, pero también Racing termina con 9, se lo damos, o sea, un poquito con la historia de Racing, que siempre le pasan cosas en los partidos importantes. No sé, Roberto está... Racing pegó el portazo también en la AFA, ¿no? Sí, también, pero tengo que decir, a favor de Racing, hubo un posteo brillante en redes sociales. Ponían una foto que salía la cancha inclinada, la pelota en los pies del árbitro para después del partido. Sí. O sea, decir sin tener que decir. Sí, lo cierto es que, de todas maneras, más allá de esto, Rosario es uno de los equipos que mejor juega al fútbol. Vamos, Rosario. Juega bien al fútbol. Di María, te digo algo, Di María, si no se hubiese ido de la selección, jugaría el Mundial. Di María está enterito. Está bueno, muchos lo pidieron. Igual yo creo que cada uno sabe cuáles son sus procesos, pero nobleza obliga. Rosario Central es uno de los mejores equipos que juega al fútbol en la Argentina, y el equipo de Almirón, que por lo general despliega un juego visualmente lindo, va a ser una buena medida para el River del Chacho Coudet, que viene pasando... viene teniendo muy buena suerte. Fíjate, en Copa Sudamericana ganaron 2 partidos con un gol al 90. Sí. Se lo dan vuelta a San Lorenzo como se lo dan vuelta. O sea, vienen teniendo muy buena suerte cuando se le complican los partidos. Bueno, incluso cuando nos va bien o cuando nos va también. Lo cierto es que el equipo del Chacho Coudet va a enfrentar a esta tarde a Rosario Central, y allí habrá que esperar quién va a ser el primer finalista. El segundo va a salir del partido de mañana, jueguen el Bicho de la Paternal Argentino Junior con Belgrano de Córdoba, 2 posibles equipos que, tienen... Belgrano creo que no tiene títulos en primera división, y el Bicho, el último que tuvo en el año 85, recordadísimo equipo. El Bicho... Igual te digo, viene de varios torneos jugando bien, llegaron semifinales, o sea, y ojo, si la final pudiera ser River con Belgrano, Bueno, hay las vueltas que da el fútbol. El morbo, sí, tiene razón Robert, el 2010 ganó la apertura. Yo me acordaba del año 85, el equipazo, para aquellos que somos, tenemos unos cuantos años. ¿Vos cuántos años tenías ahí? En el 85, 15. Era chiquito. Sí, pero era un equipazo en ese momento. ¿Tenías pelo? Claro. ¿Y vos tenías? Claro, y Robert tenía 25. Era 25. Sí, y con pelo. Un equipazo tenía en ese momento Argentino Junior, el argentino del Checho Batista, ni más ni menos. Uno de los mejores 5 que yo he visto. Y te decía una cosa de Racing, se fue el AFA también, pegó el portazo, otro más. Y Milito, recordemos que Milito siempre estuvo en contra del AFA, porque Milito es un pro, lo que tiene que ver con, está en contra de las sociedades anónimas, quiere, está de acuerdo, está más cerca de la línea de Verón que del AFA, pero y de hecho tuvo muchas críticas dentro del mismo Racing. Ojo con eso, porque Milito tiene muchos problemas adentro en el ecosistema Racing. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. Hoy también se define, todavía no jugaron, quién va a ser el próximo finalista de Roma. Esto es lo que tiene que ver con los deportes. Ayer estaban jugando un partidazo Yannick Sinner con Daniil Medvedev. Se suspendió faltando, estaban creo que 5 iguales, 5-4, creo que ganaba Sinner, que había ganado el primer set, y estaban 40-30 para definirlo, y se suspendió por lluvia. Hoy se va a jugar. Fíjate qué importante que será el Foro Itálico, el torneo que se juega en Roma, el Master 1000 de Roma, y la importancia que tiene el italiano Yannick Sinner dentro de lo que hace a Italia, que se movió el horario del partido de mañana entre el clásico el clásico que se jugaba de primera división, y logró, hicieron 2 presentaciones judiciales, lo definió la justicia, y la justicia definió que lo que se tenía que mover era el fútbol y no el partido de tenis.
por la trascendencia claro. que hoy tiene. Recordemos que Giorgia Meloni, hoy que todo está ligado con todo, Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, postea siempre los logros de Sinner, de Yannick Sinner, en el tenis, ¿no? Como representante, como referente. Bueno, la justicia movió el partido del clásico en Roma-Lazio, que obviamente se juega allí en Roma, uno de los partidos más importantes de Italia. Dijo, no, señores, se tienen que correr ese horario para que el horario del tenis, la final de tenis, siempre pensando que Yannick Sinner va a estar en la final, bueno, se juegue en el día de mañana al horario, si mal no recuerdo, creo que va a ser a la 1 de la tarde, horario Argentina. En la otra final espera Casper Ruud, el noruego, un especialista en polvo. Un gran partido para todos aquellos que nos gusta el tenis, un gran partido para ver en la previa de lo que va a ser Roland Garros, ¿no? Uno de los torneos más importantes. El más importante de, Dos cositas, de polvo Ale. del atletismo, ¿no? ¿Terminamos con deporte? Dos cositas para el que nos está escuchando arriba del auto. Atención, de 8 a 12 la autopista Ilia va a estar cortada por obras en Udaondo, va a estar complicado. Y ahora una familia que se trasladaba en la autopista Perito Moreno, mano a provincia, a la altura del peaje Avellaneda, se trasladaba a una fiesta ecuestre. Lamentablemente tuvieron un desperfecto en su camioneta, el conductor se baja a arreglarla y falleció, lo atropellaron. Así que es un joven de 19 años también que fue trasladado al hospital. Pero bueno, hay un muerto en la autopista Perito Moreno, está cortado, está complicado el tránsito. Ténganlo en cuenta porque el sábado muchísima gente trabaja y otras tantas se van a pasear. Está complicada, a la altura. Avenida Udaondo en la Ilia, de 8 a 12 va a haber cortes. Y ahora la autopista Perito Moreno, mano provincia, a la altura del peaje Parque Avellaneda. Sí, así que bueno, ahí después vamos a estar ampliando triste, ¿no? Ese tema, sí, la verdad que terrible. Lamentable. Estábamos viendo las imágenes, tremendo, un desperfecto de la camioneta, se bajó, lo atropellaron, murió, tristísimo. Bueno, 9 de la mañana, después vamos a ampliar un poquito, ahí Robert nos pasa toda la info de lo que tiene que ver con el tenis. Hoy decíamos, hablando de tenis, cumpleaños la diosa, más diosa que nos dio el tenis, nuestra Gaby Sabatini. Es divina. Qué linda mujer. Y cuando hablo de linda no me refiero solo a la belleza estética, sino como deportista, como persona, como ser humano, como emprendedora, exacto, como siempre apoyando al deporte argentino, nunca generando una polémica. No se le conoce ninguna estridencia, ninguna declaración estridente, nunca. Siempre con un perfil muy bajo, con una humildad. Siempre apoyando ahí y con su empresa. Tiene una empresa de perfume, Gaby, tremenda. Bueno, hoy cumple 56, mirá, la misma edad la mía. Es del 70 también, Gaby. Muy bien. Hay época, año que nacimos muchos grandes y yo. Van con el año, o sea, cumplen con el año. Nacieron Gachi, Pachi Gachi, Pachi, todo Sagitario. Sí. Pero bueno, no son de Sagitario. No, pero era el año, pero bueno. ¿De qué signos son ustedes ahora? El signo me va a preguntar. Sí, no te quería, pero me Gachi, Pachi. Gachi, Pachi, no, yo soy de Aries. Ah, de Aries, claro, sí. Nacieron en el mismo año. ¿Y ahora este signo qué es? ¿Cáncer? Tauro. Ay, no, una cosa de loco lo nuestro. Bueno, no importa. Nos quedamos ahí con Gaby. Tienes razón que soy de Aries como yo, me había olvidado. Claro, divina. Gaby Sabatini, hablábamos, y bueno, y decía que Roma fue el torneo que más ganó. 4 veces, 88, 89, 91 y 92. La gran Gaby Sabatini en la época que disputaba todo con Steffi Graf, ¿no? Era tremendo en aquel momento. 2 torneos máster tiene en el año 88, en el 94 y un abierto de los Estados Unidos en 1990. La gran Gabriela Sabatini, la mejor jugadora de todos los tiempos del tenis argentino, que mereció ser número 1, al igual que Guillermo Vilas, y que no tuvieron esa posibilidad. Vila porque le chorearon ahí en el recuento del tema de los puntos, y Gaby porque tenía adelante a una tremenda jugadora como Steffi Graf, que bueno,
ni más ni menos se juntó con otro, está casada con otro gran tenista que es Andrea Agassi, ¿no? Andrea Agassi. Sí, esta es la parte sentimental que no tiene nada que ver. Pero te sumo lo de la última noticia de último momento que estábamos tirando. Perdóname, sí, dale. Bueno, decíamos, en la autopista Perito Moreno, un muerto atropellado cuando bajó a arreglar un desperfecto en su camioneta. Lo peor de todo, que la persona que lo atropelló está fugado. Se fugó. Sí, tremendo. No paró. Hay un joven de 19 años que fue trasladado con politraumatismos. Vemos que gente, bueno, por su vestimenta, gente de campo que iba precisamente a un encuentro ecuestre, a la altura del peaje de Parque Avellaneda, mano a provincia, está prácticamente cortada, muy triste la noticia, pero bueno, choque, muerte y fuga, increíble. Yo a veces digo, ¿no? ¿Cómo te da el alma para atropellar a una persona y no frenar automáticamente, ¿no? Che, déjame que voy a decir algo que es polémico y coincido 100% en lo que vos decís, ¿eh? Sí. Digo, vos sabés que comparto 100%, insisto, comparto 100%. No, ya vas a decir algo que no compartís, entonces. No, lo que digo es que es una situación tan de shock. No, bueno, yo por eso te dije, digo, es una situación tan de shock. A mí me pasó, yo quedé en el medio de un asalto y choqué marcha atrás como a 60 kilómetros por hora, escapando de un asalto. Y yo quedé en tal estado de shock que no sabía dónde estaba. No, está bien, todos hemos pasado por situaciones de shock, a mí también, me han apuntado, me han gatillado, pero no estoy el matar una persona irte con el auto, no lo estoy justificando. Es un instinto humano el frenar un auto. Comparto con vos 100%, comparto con vos y estoy totalmente en contra. Lo que quiero decir es que muchas veces pero pará. No sé en ese estado qué puede pensar la gente. No. Yo te voy a decir una cosa es que vos instintivamente por ese estado de shock, entre comillas, que yo no lo hemos sufrido todos y hemos tratado de estar controlados, vos sigas unos metros más, pero vos tenés unos metros más para darte cuenta, pensar lo que hiciste. Este es el caso Sebastián Cabello, que sentó un precedente cuando mató a aquella mamá, ¿se acuerdan? Claro. Con su hija en plena autopista General Paz, que bueno, después está el monumento ahí en Parque Saavedra. Sebastián Cabello, que hace poco salió, o sea, él tuvo tiempo de pensar lo que hizo, porque vos podés decir, bueno, listo, atropello a una persona, no sé qué pasó, si la maté, si la atropellé, si la voló por el aire o quedó arreglando con el gato la rueda. Yo frenaría inmediatamente. Yo también frenaría inmediatamente, pero vamos a darle la chance de que esta persona no frene inmediatamente, pero tiene unos cuantos metros para pensar lo que hizo. Por eso hay una diferencia entre el dolo y la culpa. Claro. ¿No? En el Código Penal. Lo que es doloso, lo que es culposo. Es culposo cuando vos chocás, matás, pero frenaste, te hiciste cargo y listo. Es doloso cuando vos decís, che, pará, atropellé, maté, seguí de largo y me fugué. Sí, por eso o sea, señores, por favor, esta persona tuvo tiempo de pensar la consecuencia y la gravedad o no de lo que hizo. ¿Y si se fue a la comisaría, ponele? ¿Cómo se va a ir a la comisaría? No sé. Instintivamente una persona tiene que frenar y asistir y hacerse cargo de lo que hizo. Yo estoy de acuerdo con vos. Digo, a mí el estado de shock de la persona que atropella no me interesa. Me interesa el estado de shock de la persona que atropellaron, la familia que arruinó. Pero yo no estoy diciendo que no. Y además, Connie, estamos hablando sin saber lo que pasó. No sabemos lo que pasó. No sabemos dónde estaba la persona, no sabemos nada. Posiblemente esta persona instintivamente se bajó a ver el desperfecto de su auto, estaba oscuro, esta persona no la vio, pero Ale, a ver, el golpe del cuerpo en un auto a vos te indica que vos hiciste algo. Que tenés que parar. Ponele que no paró en el momento porque el tipo se asustó. Tenés que parar 1000 metros adelante. 2 kilómetros más hasta llegar a su casa y volver, hasta llamar a un familiar, tenés un montón de recursos. Yo comparto con vos. Bueno, una locura. Le arruinaron a la familia. No lo sé, la verdad que no lo sé, me lo pregunto, es una pregunta que hago. ¿Hasta dónde el posible estado de shock te puede obnubilar? Me parece, te insisto, yo pararía, por supuesto que pararía. Pero escúchame una cosa, venís en la ruta
chocas un perro, paras instintivamente, porque el mismo golpe que te hace de una piedra, ¿por qué parás cuando te tiran una piedra o matás un gatito o un perrito? Atropelló a una persona en plena autopista Perito Moreno un sábado de la mañana y no vas a frenar. Comparto con vos. Y tuvo metros para pensar lo que hizo, o por lo menos decir, a ver, vuelvo para ver qué pasó. No. 7 minutos, 9 pasaron de las 9. Vamos y volvemos, dale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Un nuevo sol de sábado esperará en tu radio. No sé de dónde viene, no sé por dónde huye. Bueno, 9 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos ahora en comunicación con el intendente de Pergamino, Javier Martínez. Hola Javier, ¿cómo estás? Connie D'Arcés, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Por acá un poquito nublado, pero... ¿Cómo viene para llover? ¿Está para llover? Bueno, hay anunciado un poquito de agua, que no es muy necesaria, ahora está prácticamente concluyendo la cosecha de soja. Sí. Pero bueno, si viene el agua, habrá que esperar un poco para concluir eso. ¿Cómo vino la cosecha, Javier, este año? La cosecha es bastante buena, la de primera, tanto soja como maíz, pero bueno, los precios de la soja se sostienen igual desde hace creo que 3 o 4 años. Claro. ¿Y la de segunda todavía no es época? No, la de segunda quizá le ha faltado un poco el agua y puede tener alguna merma, es lo que se está calculando. Bien la de primera, la de segunda va a ser regular. Sí, y esto como, vos decías, ¿no? Hace... los commodities, que es un commodity, la soja hace 3 años que está igual. ¿Esto cómo afecta todo lo que tiene que ver con la gente, sobre todo de la zona, con el productor? Y bueno, en el campo se viven 2 situaciones distintas, digamos. La ganadería está en una situación un poco más cómoda, que tiene algunos márgenes distintos. Los precios de la hacienda son precios casi históricos. Los precios actuales, y en cambio la agricultura propiamente dicha está un poquito castigada por esto que los insumos, el combustible, la semilla, todos los años van subiendo y el precio se ha quedado estancado. La agricultura no la va a pasar bien, va a haber algunos conflictos con los pagos de alquileres, seguramente que alguna conflictividad va a haber. ¿Y eso cómo, desde la Intendencia, cómo lo pueden solucionar? ¿Le pueden dar alguna condonación del plazo de pago de impuestos? ¿Eso están pensando algo de esto? La verdad que la carga impositiva municipal es, no te digo que es insignificante, pero es mínima. Y en algún momento que se ha solicitado alguna exención de alguna... La tasa que paga el campo es la tasa revial, es la única tasa que paga municipal. En algún momento de mucha agua, de algunos sectores inundados, cuando la provincia ha declarado alguna emergencia, ahí sí, nosotros vamos atrás de nuestra tasa. Pero bueno, por ahora no es el caso. Bien, Javier, te llevo al tema político. Ayer se presentó Mauricio Macri en lo que tiene que ver con un rearmado, un reposicionamiento del PRO, sobre todo lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Bueno,
¿Cómo ves, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque en breve ya se va a conocer el cronograma electoral y estamos hablando de que a partir del mes de marzo, abril empieza a desarrollarse todo, así que estamos a pocos meses. ¿Cómo ves lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero lo que veo que la provincia está mal. Eso es un diagnóstico que los intendentes en el día a día cada vez los profundizamos más. La provincia está mal. ¿Cómo la veo electoralmente para el año próximo? Se necesita hacer un gran frente. La provincia es muy compleja de ganarle al peronismo, al kirchnerismo, a la cámpora, a lo que sea. Y si no se logra hacer un gran frente, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en el año 23. O sea, si vos dividís el voto, ganó Kicillof cuando se dividió entre Píparo y Néstor Grindetti. Creo que esa experiencia tiene que primar y que hay que dejar de lado los egoísmos y algunas cuestiones personales y tratar de hacer un frente para administrar la provincia, siempre pensando en que los bonaerenses pueden tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que ese sería un gran plan de laburo que hay que desarrollarlo. En parte hay algunos desarrollos de algunas mejoras que en lo personal creo que tiene que ver mucho con la descentralización y una mayor autonomía municipal, pero bueno, eso hay que explicárselo a los vecinos para que los vecinos lo puedan votar. Y lo ves, perdón, Connie, ¿lo ves de candidato ahí de la unidad a Santilli, que es el candidato que, digamos, mejor se proyecta para el 27? Y se me hace que fue el que ganó el año pasado, que puede ser el más conocido. Yo no sé si puede ser el único, pero que debería ser uno de ellos. Entiendo que sí, digamos, yo creo que es la figura más reconocida en la provincia, pero bueno, puede haber otros, pero no hay que descartarlo, por supuesto que no sé si el Colo estará con ganas. Las ganas tiene. Yo entiendo que las ganas tiene. Él también tenía... Hay varios que tienen ganas, Hay varios, exactamente. Ya había hecho un trabajo el Colo para la elección anterior. Cuando él fue candidato él encabezó en su momento el espacio de Horacio Rodríguez Larreta. El espacio de Horacio. Bueno, ahí tenía un trabajo bastante minucioso el Colo de la descentralización de la provincia, la mayor autonomía de recursos, ver qué vamos a hacer con la policía, si ciertos municipios, creo que en ese momento la franja era municipio mayor a 50.000 habitantes. Ya había una planificación hecha, con lo cual habría que retomarla y profundizarla. Pero bueno, no descarto que él pueda ser uno, aunque entiendo que puede haber varios, ¿no? Javier, Connie D'Artés te saluda, ¿cómo estás? Algunas cuestiones, yo estuve presente ayer en el acto cubriéndolo periodísticamente. Macri fue como bastante tajante, pasó un poquito de factura, diciendo nosotros acompañamos siempre en el ámbito legislativo sin pedir nada a cambio. Nosotros no somos un rejunte de buenas intenciones, o sea, como diciendo, bueno, sí, tenemos que acordar en la provincia de Buenos Aires, pero vamos a negociar desde otro lugar. Y tu homónima de apellido, Soledad Martínez también, que fue la anfitriona de esto, dijo, el próximo gobernador ojalá que tenga que salir de acá, desde adentro del PRO. Estas son definiciones que te cuento que seguramente la habrás escuchado, pero también me gustaría un tema que acabas de nombrar, que mirá, yo fui concejal en Vicente López durante 4 años, siempre fui periodista, pero me parece muy interesante el tema de la autonomía municipal. Es fundamental ese tema. Mi pregunta es, ¿por qué hay algunos intendentes que se resisten a esto? ¿Por qué hay intendentes que se resisten de dar esta discusión abiertamente? Primero arranco por la introducción que hiciste. Yo creo que Mauricio dice la verdad. Es importante decir la verdad, que no somos un rejunte, que tenemos proyectarnos detrás de varias ideas, y que el próximo gobernador tendrá que salir de un consenso, pero de un consenso de ideas más que de un consenso de personas. De municipios como como algunos municipios vecinos que conozco, están en condiciones de hacerse cargo de muchas funciones que la provincia cumple y la provincia las cumple mal. No sé si será por una cuestión de distancia, no sé si será por una cuestión de que le falta las personas adecuadas, pero indudablemente que si nosotros podríamos tener mayor inserción en el manejo de nuestra seguridad, la seguridad funcionaría mejor. Lo mismo pasaría con la salud y la educación, que en definitiva
son los tres roles fundamentales que tiene la provincia. Totalmente. Con lo cual entiendo que ahí hay que trabajar en 10, 15 puntos. Vuelvo a decirte, la descentralización, la autonomía es esencial para cambiar la provincia. Yo hace un par de días estuve por una cuestión laboral hablando con un ministro de la provincia actual, ¿no? Sí. Y le planteaba justamente digo, pero no mueven una coma, no mueven un resorte, siguen haciendo siempre lo mismo y las cosas están mal. Exacto. Y hay que intentar cosas distintas. Después, bueno, a prueba y error, podremos errar en algo, pero si seguimos haciendo lo mismo, es imposible que la provincia cambie. Aparte se pasan hablando del tema de la provincia de Buenos Aires, cuando el primer estado del ciudadano es el municipio, y al ciudadano, al que vive en Pergamino, al que vive en Vicente López, al que vive en 9 de Julio, al que vive en Bahía Blanca, lo que le importa es lo que le pasa el día a día cuando sale a la puerta de su casa. Después lo que pasa en La Plata es totalmente diferente. Hay una distancia. A mí me desespera hablar de la provincia de Buenos Aires. Son 135 municipios con realidades diferentes, el conurbano una, el productivo totalmente diferente. Y no toman nota. Y mi otra pregunta tenía que ver con los fondos que le envía la provincia a las intendencias. ¿Ha cumplido el gobernador Kicillof con la parte del CUD que le corresponde para Pergamino? Bueno, sabés que el manejo del CUD es una cosa... Otro tema que me fascina. Que se va a elegir el Papa, ¿viste? Sí, totalmente. Queda hermético, cerrado, y un día que te largan el CUD y bueno, y bancátela. Con esas salvedades, después lo que viene reglamentado y depende de ingreso de la provincia, que el goteo es automático y diario, con el CUD exclusivamente se cumple. Uh-huh. Después sí hubo un manoseo con el fondo de endeudamiento, que iba a ser de libre disponibilidad y ahora un poco lo enredaron, y yo creo que lo enredaron para manosear el dinero. Uh-huh. Y bueno, después obviamente que no hay obra en la provincia de Buenos Aires en marcha, excepto que algún contratista la haya seguido porque tenga espalda para seguirlo, pero la provincia ya hace 2 meses que no paga un certificado de obra. Bien, y te hago otra pregunta, Javier. ¿Qué opinás de que el Gobierno Nacional haya abierto esta página para que los vecinos, siempre apuntando, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, pero esto también se puede dar en el interior, denuncien las tasas abusivas? Y una de las más cuestionadas es la tasa vial. ¿Qué opinión te merece sobre esto? Mira, a ver, voy a tratar de dividir. Yo creo que hay funcionarios nacionales que no tienen ni idea cómo es la composición de las tasas. Totalmente. Acá las entidades del agro hicieron toda una composición de qué paga el ciudadano pergaminense a la nación, a la provincia y al municipio en el concepto de tasas, impuestos o contribuciones de mejora. Bueno, la nación se lleva el 94 o el 95% de lo que el ciudadano paga, el 4% se lleva a la provincia, el 1% se lo queda el municipio en total. Con lo cual, el cobro de nuestra tasa, yo hablo del tema Pergamino, ¿no? Acá tenemos 3 tasas que pagan los vecinos y una que paga el comercio, ¿no? Y una paga el campo, perdón. Son 5 las tasas genéricas. No tenemos esa tasa vial, que es una tasa que han cargado al combustible. Sí, está bien. Tampoco tenemos tasa de seguridad, ni tasa de salud. Lo nuestro a lo mejor un poco más nítido, pero entiendo que los ministros también deberían ver cuáles son los roles que tienen los municipios más en esta provincia, que es lo que vos decís. El vecino demanda. Necesita una prótesis, el PAMI demanda y viene al municipio. Y tiene que viajar con un chico porque acá no hay servicio de salud a La Plata y viene al municipio a pedir el traslado. Hay infinidad de cuestiones que hacemos y que no tenemos tasas para frentearla y la frenteamos con las 5 tasas esas que tenemos, ¿no? Luis. Javier, buen día. Luis Pico te saluda. Decías que no hay obras de nación, pero tampoco de la gobernación, de Kicillof. Te pregunto porque dice mucho el peronismo o Kicillof que hacen las obras que no hace la nación. ¿Cómo está el tema de la obra pública? Mira, acá tenemos un caso emblemático en Pergamino, que hay un troncal digamos, la ciudad esta tuvo un proceso de inundación allá por el 95, que después se profundizó en el 2016. Entonces hay una serie de canales pluviales que la provincia se obligó a hacer. Bueno, como siempre, no se arrancó en uno en plena avenida nuestra. En la avenida principal de la ciudad hay un canal que se está ejecutando. La empresa que es pergaminense y que tuvimos suerte que sea una empresa pergaminense que la sigue ejecutando,
le deben las certificaciones desde el mes de noviembre del año pasado. O sea que la provincia no está pagando a ningún contratista. Acá lo que se hizo de Ruta 32 está parado, y después obviamente que la Nación acá, por lo menos en Pergamino, no ha hecho ninguna obra, ¿no? O sea que no tenemos obra ni de Nación ni de provincia en ejecución acá. Bien, Javier, por último te pregunto, ¿ves la chance de que haya un acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO? Yo te digo lo que te dije al principio, hay que al menos tener 10 o 12 o 15 puntos de conexión sobre lo que pensamos de la provincia de Buenos Aires, ver en esos 10 o 12 puntos cómo le vamos a mejorar la calidad a los vecinos, y si estamos de acuerdo en 10 o 12 puntos, yo creo que se puede armar un frente con muchos partidos, no solamente el PRO y la Libertad Avanza. Pues yo creo que el radicalismo también va a consensuar en muchos de esos puntos y algún otro partido también. Con lo cual me parece que hay que escribir la plataforma y después los que quieran estar dentro, agruparlos y pelear contra un peronismo que no es fácil de ganar en la provincia. Javier, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Que tengas un gran día. Muy amable, gracias. Hasta luego. Javier Martínez, intendente de Pergamino. Bueno, con temas esto, ¿no? Como dice Connie siempre, con temas que le interesan a la gente, ¿no? Con el vecino del municipio. El primer eslabón que tiene para ir a reclamar es el intendente. Es lo que él decía. Y es a donde vos lo tenés que brindar, le tenés que brindar mayor cantidad de recursos para poder solucionar el tema cotidiano. En el año 1994, cuando se reforma la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, se trata el tema autonomía municipal y no se incorpora. Entonces, a nivel salud, a nivel educación, a nivel, todos depende de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, hay de hecho muchos municipios que son de hecho autónomos. Por ejemplo, Vicente López tiene escuelas primarias municipales, tiene escuelas secundarias municipales, un buen hospital municipal. Lo mismo ocurre en San Isidro, bueno, pero son municipios donde el contribuyente tiene un poder adquisitivo donde se puede lograr este tipo de cuestiones. Pero si uno va al conurbano profundo, todo depende de la provincia de Buenos Aires y tenemos hospitales públicos donde la semana pasada un estudiante de medicina que está haciendo sus prácticas en el hospital Eva Perón me decía, y el otro día paramos una hemorragia nasal con un tampón, porque no había algodón. Y lo cuento porque es real. Esos son los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, tenemos excelentes profesionales con las pocas herramientas y los recursos para que, bueno, las personas sean atendidas. No hay una contraprestación de lo que estamos pagando en impuestos a la provincia de Buenos Aires. 25 pasaron de las 9, vamos y venimos, dale. Oliva Hermanos, su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos, más de 60 años transportando cargas. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. 1, 2, 3, un nuevo sol de sábado esperará en tu radio. No sé de dónde viene, no sé por dónde huye, no sé por dónde irá. Solo encontraré sus huellas, porque lo único que sé es que no la vimos venir. No, es un tema que se presta para el encendedor. Acá no vamos a prender el encendedor porque estamos en un lugar cerrado, pero está. No, por eso. No, por eso decía. Así que, bueno, Luisito, tema internacional. Hablábamos antes de lo que pasa con el Mercosur. ¿Qué pasa con el tema de Estados Unidos?
No, te tengo un temita de Mercosur que tiene que ver con Argentina primero, que es lo que está pasando en Bolivia. Bolivia, sí, habíamos hablado de eso. En Bolivia ha habido en estas últimas horas protestas, piquetes y escasez de combustible. El tema de la escasez de combustible viene desde hace semanas, desde antes de que asuma el gobierno actual, y el viernes Argentina, en un comunicado de Cancillería, confirmó el envío de un avión Hércules para facilitar el transporte de alimentos. Y hubo también una declaración conjunta, la firman Argentina, Chile, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, pidiendo que se respete la democracia, la estabilidad. Vemos que esto es también un gesto para, digamos, varios países alineados políticamente con Bolivia, son países en su mayoría de derecha, pidiendo estabilidad. En Bolivia, en estos últimos días, a Evo Morales se le dictó una orden de detención. No se sabe exactamente quién está detrás de estos piquetes, de estas protestas. Hay una marcha que está caminando hacia la paz, pero hay gente en Bolivia que sospecha que Evo Morales o gente de Evo Morales las está fogoneando. Entonces hay un clima de inestabilidad en Bolivia, esto es innegable, y Bolivia hoy en día es miembro pleno de Mercosur. Mercosur que, como venimos diciendo, está haciendo acuerdos con la Unión Europea, con Singapur, con Canadá, y no le conviene al bloque que haya inestabilidad en uno de sus países que son miembros plenos. ¿Te quería contar algunos mensajitos que están llegando? Bueno, ¿Puedo? ¿cómo no? Sí, tenemos mensajes. Usted la que maneja el programa, es la reina de este lugar, así que haga lo que quiera. Bueno, escúchenme, ustedes se pueden comunicar al 11 30 37 6895, también a través de nuestro canal de YouTube. Nos pueden escribir también a nuestra página, No la vimos venir, en Instagram y también en X, para participar de ese termo que ahora lo va a mostrar Ale. A ver, ahí está. Ahí va. Qué lindo termo. En el sorteo de ese termo le queremos mandar un saludo muy grande a Mariluz Moncada, que dice buenos días, saludos al equipo. Bueno, ya gracias, con ese Mariluz. Saludo estás participando. Por allí está Juan Ignacio, también de San Isidro, que nos dice que el programa está muy bueno, que él va arriba del auto haciendo reparto. Bueno. Sí. Y el distribuidor de fiambres, qué rico. Y tenemos un mensaje hablando del tema taza, también dice acá Isabel, la peluquera de Abrogué, que nos sigue todos los sábados, dice felicitaciones por el programa. Aquí en Almirante Brown no pagamos tanta tasa, pero me mudé de Lanús porque era un exceso. Bueno, vos fíjate lo que dijo el intendente de Pergamino. Ellos tienen 5 tasas, 5, ¿no? Sí. Que seguramente es ABL, que es Alumbrado, Barrio y Limpieza, Seguridad e Higiene, que es la que controla de alguna forma todo el tema de comercio y empresa que se instala, y otras 3, que bueno, ahí alguna del campo dijo y demás. Digo, fíjense como un municipio, también hay que ver qué cantidad de habitantes tiene. Se puede sostener, se puede achicar el Estado, ¿sí? El tema tasas es un tema que yo se lo firmo acá, va a ser de campaña hacia la próxima elección. Sí, seguro. Y vuelvo a insistir en algo, y hay una nota que los invito a entrar a La Cuarta Online, que es nuestro querido portal, el portal del señor Alejandro Almendros, el cual colaboramos todos los que estamos acá. Hay un tema que cuando salió esta página que el gobierno puso, porque hay cosas que el gobierno anuncia, tira, y la gente se tira de cabeza, ¿no? Denunciar las tasas que te parezcan abusivas. A ver, si a mí me dicen, ¿qué querés pagar? Y no pago nada. Vivo en Vicente López, en Olivo, no pago nada, divina. Pero ¿cómo sostenés un municipio si uno no tiene? La definición de tasa, digamos, legal, es que vos pagás para que a vos te den algo. Esa es la definición de tasa. El problema que hay... La contraprestación. La contraprestación. Claro. Hay una contraprestación al pago de esa tasa en lo municipal. El tema es cuántos municipios cumplen con esta contraprestación de forma real, ¿no? Salud, educación, limpieza, iluminación, la cuestión diaria del vecino del municipio, sea de la provincia o sea de la provincia de Jujuy, de la provincia de Entre Ríos, porque en todos lados se paga tasa. Ha habido un abuso. Yo creo que, por ejemplo, la tasa vial en municipios donde no se necesita es un abuso, es una doble imposición a una empresa privada, la petrolera, que le obligas a cobrar un porcentaje
X sobre el valor del litro de nafta y el vecino no sabe que lo está pagando, porque en el ticket no se discrimina. Es una tasa que yo particularmente la derogaría en muchos municipios. En muchos se ha derogado, en otros se ha suspendido. En la mayoría de los municipios kirchneristas continúa la tasa vial, que es totalmente abusiva porque, insisto, obliga a la estación de servicio a ser un ente recaudador del municipio y el vecino va y paga un 0,04% sobre el valor del litro de nafta, no lo sabe, no está discriminado en el ticket y es abusivo. Temas que indudablemente se empezarán a desarrollar a lo largo de la campaña. ¿Cómo era el nombre, Connie, del muchacho que estaba manejando? Así lo anoto acá para el sorteo, que me olvidé. Del que estaba manejando, sí, Juan Ignacio. Juan Ignacio, que estaba repartidor de fiambre, ¿no? Repartidor de fiambre. Era de Juan Ignacio, sí, bueno, sí. ¿Tendrá sin lactosa? No. No sé, le preguntamos. Bueno, preguntemos. Le preguntamos. Sin lactosa y sí. Sería rico ahora un quesito a esta hora de la mañana, ¿no? Con agujeritos. Yo no sé por qué. Pues es que a mí el quesito pero fuera de broma, no, en serio, esto es algo muy personal. Sí. El queso con agujeritos yo lo veo y es una cosa como que se me hace agua a la boca. Se tienta, ¿no? Me encanta. Sí, me encanta el queso. Así que el que me quiera regalar algo no me regale flores, me regalan quesos. Regala queso. Está carísimo. Está más caro que el ramo de flores. No, sí, olvídate. Una tablita de fiambre. Sí, una tablita también, caro, la tablita de fiambre está caro. El tema, bueno, de la economía indudablemente es uno de los temas que nos preocupa a todos, ¿viste? Ahora, bueno, se ha desacelerado. El gobierno apuesta por lo que tiene que ver con la desaceleración de la inflación, sobre todo en los alimentos. Lo cierto es que ha bajado el consumo tanto de yerba como de carne, y ese es un dato no menor a la hora de tener en cuenta lo que está pasando, ¿no? En la Casa Rosada, como decíamos, el tema de la inflación fue un tema que despertó tranquilidad, alivio en el medio de todo lo que estaba pasando, pero hay datos que llaman la atención, ¿no? Como te decía, hay una baja en el consumo de yerba y de carne, y por otro lado te está aumentando también el tema de la nafta. Nosotros estamos en comunicación con Elena Alonso. Hay que decir que Elena es economista, asesora financiera, la rompe con el tema de las finanzas familiares. Hola Elena, ¿cómo te va? Connie D'Archés, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, ¿ustedes? Bien, gracias por atendernos. Bueno, Elena, ¿cómo estás viendo el tema de la economía familiar, ¿no? Digo, en el marco de todo lo que está sucediendo, ¿cómo ves y cómo crees que las familias se están organizando para poder llevar adelante todo esto? Bueno, hay mucha mora en las familias, ¿no? Por todo esto de la inflación que fue subiendo a lo largo de los años que vienen pasando, los sueldos que no se han ajustado por inflación o que van retrasados, no tanto como lo que ha aumentado. Entonces, el uso de las tarjetas, de los créditos, de financieras y de billeteras virtuales ha complicado un poco bastante la situación de las familias. Porque, a ver, la inflación nos hacía percibir que siempre teníamos plata, ¿no? Y que el crédito, al estar las tasas subsidiadas mucho tiempo, ¿no? El Banco Central interviniendo, las tasas máximas que podían cobrar los bancos, las financieras, hizo también que a vos te conviniera endeudarte y que incluso en algún momento la tasa que te cobraban por el mínimo de la tarjeta, por pagar el mínimo, era inferior a la inflación. Era inferior a la inflación. Entonces, una conducta que era compro porque me conviene, incluso la mercadería, y después si no había un orden financiero, incluso las familias que no tenían problemas, digamos, o sea, que no es que cobraban o tenían los sueldos mínimos, empezaron a entrar en problemas. Y por otro lado tenés, bueno, familias que están en una situación muy delicada,
que no pueden pensar en el orden porque van al día a día, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, son también familias que siempre han existido y la pobreza, que el porcentaje ha sido alto, más allá de que ahora ese número dicen que es menor. Y la mora, vos decías la mora de las tarjetas, ¿no? Se ha incrementado mucho. Hoy, el otro día leía un informe que te diría casi, hablan del 80% de las familias están endeudadas de una u otra manera, ¿no? A ver, no sé se cortó. A ver, se cortó. Hay dos cosas, o sea... ahí te escuchamos, ¿Bien? Sí, perdona. Ok. Que la mora es la más alta en 20 años. Porque esto también se debe... Había una tasa que estaba intervenida, entonces había una situación y una inflación que hacía que digamos, vayas pudiendo pagar porque también había muchos pesos, pero la realidad es que hay mora, la gente no puede pagar. Y hay otra situación. Antes no existían las billeteras virtuales, ¿bien? Entonces, vos tenías que ir por lo menos a un lugar físico a tomar deuda. Claro. Ahora tenés, o sea, vos vas a pagar algo, claro, no te alcanza y te aparece un cartelito, paga ahora. Esa inmediatez y esa falta a veces de garantías, porque eso también es un poco lo que critica el Banco Central a las fintech y a las billeteras virtuales. Diste un montón de créditos, dieron un montón de créditos sin mirar el score crediticio de la persona. Hoy no pueden pagar y eso antes no ocurría. Entonces también ha aumentado la mora por eso, porque las personas, por eso yo, digamos, más allá de tener un agente de bolsa, de dedicarme a las inversiones, hace mucho tiempo empecé a hablar de finanzas personales. No hay educación financiera. Pensaban incluso que compro con la billetera virtual, después me la elimino a la aplicación y listo, no le pago a nadie. Claro. Incluso había, y es una cosa que no le pasa a gente que no... Digamos, que creen que los datos no quedan. Sí, claro. Elena, hay muchas personas. Connie D'Artés te saluda. Vos sabés que hace poco estuve en una charla de educación financiera y una de las personas que nos daba la charla contaba que a una chica de 18 años su mamá le había dado una tarjeta de crédito y la chica salió a gastar y dijo, pero bueno, ¿la pagaste? No, si la paga el banco. Vos fijate, no estamos hablando de chicos de mayor edad que ya votan, que eligen quiénes son nuestros gobernantes, que capaz estaba en la universidad, la chica pensaba que la tarjeta de crédito la pagaba el banco. Lo importante de la educación financiera, y yo te pregunto con respecto a esto, ¿a partir de qué edad hay que empezar a educar a los chicos en educación financiera? Y si le podemos cambiar el nombre, porque uno a veces dice educación financiera y uno cree que es un monstruo, que nadie lo va a entender, y en realidad es algo muy simple, porque es esto, lo que vos contás, el día a día de la economía familiar. Aprender a manejar el dinero. Todos manejan dinero. Los niños ya con los jueguitos saben cuánto sale y a cuánto está el dólar, en muchos casos. Lo importante es, el problema no es darle la tarjeta de crédito, el problema es que ahí no se le explicó nada de la tarjeta de crédito. Claro. Nunca escuchó hablar de dinero en la casa. Esa chica no tiene la culpa, tiene la culpa, digamos, la persona que le da la herramienta. Mi hijo tiene 12 años y yo a partir de... Claramente escucha a su mamá hablar de estas cosas todo el tiempo, pero a partir de que él empieza a manejar un presupuesto para la merienda, incluso en la escuela que le das para la merienda, o que entiende la diferencia entre ahorrar y gastar. Eso se lo puede enseñar desde que ya pueda entenderlo. No hay un límite de edad en ese sentido. No vas a contarle los problemas financieros que tenés en el hogar a un niño, pero sí entender que sepan la situación general en la que está. Decir, bueno, estamos con este proyecto, por ejemplo, estamos ahorrando para algo, entonces el dinero va a eso. No le decimos, no hay plata, somos pobres, no hay plata, esto no tenemos. Hay también una cuestión de cómo se habla del dinero en las casas, no solamente del gasto, pero sí, por ejemplo, yo les pregunto a mis alumnos de la facultad siempre, que están en cuarto año y son chicos de entre 22 y 24, son grandes, les digo, bueno, ¿cuánto gastan por mes? Y no tienen ni idea. Claro. Y bueno, les pasan por la billetera virtual y le digo, eso no lo paga Marcos Galperino, el dueño de la billetera virtual, lo pagan sus padres. Fíjense cuánta plata les pasan por mes. Exacto. Los hago que armen un presupuesto. Elena, te preguntaba antes, Connie, ¿a qué edad vos crees que hay que empezar a educar a los chicos? Para mí, apenas empiezan a entender, a entender, digamos, y podés estar en una conversación, vos podés contar
¿qué diferencia hay? Se lo puedo hacer muy fácil, ¿no? Entre gastar y eso guardarlo para después. Viste que siempre hay un niño que el chupetín se lo deja para el final, ¿no? Y a los otros le da bronca. Sí, claro. Entonces es el hecho también de la satisfacción, o por ejemplo, hay algo que es muy importante, si vos con el berrinche lo apaciguás con un dulce, con una compra, ahí ya le estás dando educación financiera de cómo uno a veces y nos pasa a todos nosotros. Bueno, me siento mal, me voy a comprar algo. Y eso es una conducta muy de acá. En otros países no ocurre eso. La satisfacción, voy al shopping, claro, me voy a comprar algo. Bueno, eso también se enseña desde chicos. Y a veces entender y explicarle. Me acuerdo yo que mi hijo era muy chiquito y un día le digo, mira, Ciro, no hay plata para esto. Tenía un supermercado muy cerca, íbamos muy seguido. Me dice, bueno, comprarlo, no sé si tenía 4 años, comprarlo con la tarjeta de crédito. Me había visto con el plástico, pero yo a veces no pagaba con plata. Bueno, y tuve que explicarle ahí que esa plata, eso es como plata que tengo que pagar después. Claro. Entonces, desde muy chiquito se puede enseñar y se enseñan diferentes cosas. En países empiezan desde los 7, ¿no? Desde los 8. Hay países que arrancan en la adolescencia. Estaría bueno, ¿no?, que se pongan las escuelas, ¿no? Bueno, hay varias escuelas. Pero digo, en las escuelas primarias, ¿no? No sé si hay. Ya hay No, educación financiera no sé en primarias. En secundaria hay en varias. Hay provincias que han arrancado desde temprano. Hay provincias que hacen talleres, no como una currícula obligatoria. Pero yo digo, empecemos por la casa también. Estamos esperando que vayan los colegios, pero empecemos por la casa a hablar de dinero. Y eso te hace, como papá, actuar mejor y te pone en la vidriera. Igual que son de mirar mucho las conductas. Qué loco, ¿no, Elena? Porque en realidad en las casas de antes no se hablaba de dinero. Nosotros no, a mí, mis papás me decían, ¿hay o no hay? Pero no te explicaban el por qué o no te explicaban la razón. Vos sabías que por ahí si abrías la heladera había menos, era porque había menos, si por ahí te ibas de vacaciones había un poquito más, pero era como hablar de dinero, era como una cosa tabú. Ahora yo creo que esto se está como expandiendo y está muy bueno que esto se traslade a las familias. Luisito, quería preguntar algo. Elena, buen día. Esta semana el Banco Central dijo que en abril se batió un récord de compra de dólares de ahorristas. ¿Qué lectura haces de esto? ¿Conviene para la gente que puede comprar dólares, no comprar dólares, mantenerse en pesos? ¿Qué lectura hacemos de esto? Bueno, depende. Yo digo ahí depende porque antes de hacer una inversión o un atesoramiento de dólares, lo que hay que preguntarse es para qué. Si vos vas a usarlo, por ejemplo, porque bueno, toda la platita que me va quedando, lo poquito, lo mucho, compro dólares y los guardo, para después si tengo alguna emergencia o algo los saco. Eso no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque el dólar, o sea, tus gastos de la casa ajustan por inflación, generalmente un poquito más incluso, ¿no? Y el dólar está planchado, entonces después cuando vas a cambiar dólares para hacer frente a eso, te quedas un poco desfasado bastante. Entonces, depende para qué. Si vos tenés que pagar un viaje o pagar la tarjeta de crédito en dólares, en poco tiempo, digamos en el cortísimo plazo, sí conviene comprar dólares. Y tener los dólares ya para esa obligación que tengo. Pero esa conducta de comprar dólares y guardarla, que es también por esa falta, digamos, de conocimiento de inversiones o por la historia de lo que ha pasado con el dólar en Argentina también, que es una conducta que nos ha traído, la misma economía hacerlo, digamos, lo que uno hace con la plata tiene que depender del objetivo que tiene con esa plata. Claro. Entonces ahí es donde digo, bueno, si lo que voy a hacer, el objetivo ajusta por inflación, o sigue más la tasa de interés, bueno, voy a invertir eso en pesos, aunque sea en el plazo fijo, aunque sea en la billetera virtual, en un fondo común de inversión. Y acá siempre mi recomendación es, empiecen por lo que conocen y entienden. Si no, no inventen. Prefiero que compren dólares, lo digo, claro, que porque si no, pues, veo que baja, vendo y la paso mal y da demasiado, tenés estrés en el día a día como para agregarle la inversión un poquito más. Elena, ¿dónde te puede seguir la gente? Elena.financiera, y bueno, en las redes sociales todo el tiempo estoy hablando y voy a dar dos talleres gratuitos ahora para salir de las deudas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo te puedes seguir? En Instagram, ahí en mi plataforma elenafinanciera.com, en aula virtual se inscriben y esta semana los grabo, los van a poder ver cuando quieran. Qué bueno. Voy a explicar, digamos, cómo salir de las deudas, cómo hacer un análisis y cómo aprender a tomar crédito y usar las tarjetas de crédito. Sí. Buenísimo eso. Y además editaste te acaban de editar el último libro, ¿no?
Así es, los números hablan, pero a veces mienten, se llama. Y lo dejamos para el próximo sábado. y Elena, ¿estas charlas tienen un mínimo de edad o se puede anotar un chico de 12, 14 años? Mira, si está con la familia, yo hago y arranco después un taller, yo hago mucho de estas cosas porque sé que hace mucha falta, hago un taller de familias y adolescentes, está la familia entera. Si se inscribe un menor, en realidad lo tiene que inscribir el adulto y haber un adulto ahí en la charla, pero claramente es una charla que lo puede ver cualquiera porque no se va a hablar de nada que esté, digamos, restrictivo para la edad. Bien, Elena, muchísimas gracias por esta comunicación y seguramente te vamos a volver a molestar porque nos encanta hablar de estos temas. Bueno, gracias a ustedes y disculpen la comunicación. Que tengas un bonito día, gracias. ¿Cómo está Mendoza hoy? ¿Cómo está Mendoza? Muy frío, frío. Ha llovido toda la noche y no sé si dicen que puede haber nieve en los próximos días. Vamos a ver. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Te mandamos un cariño grande, gracias. Un beso. Hasta luego. Chau. Elena Alonso, Elena Financiera, conocida en las redes sociales. La verdad que síganla porque está buenísimo, porque da muchos consejos. Tenemos mensajes, porque la gente, viste que a medida que se va calentando la mañana, bueno, allí lo tenemos a Pedro, que desde Gualeguaychú, que dice: buen día, gente. El problema de las tasas, mirá cómo se quedaron enganchados, es que son creadas sin contraprestación para pagar sueldos, se han creado cargos para sumar gente a planta permanente de forma innecesaria. Esto pasa en todos los municipios de todas las provincias de la Argentina. Ahí está Sergio Morra, dice: claro, Mar del Plata es un municipio K, pregunta, no es K, pero sin embargo Sergio nos dice que los matan con el combustible cada vez que va. El tema del combustible es un tema que lo vamos a explicar después, porque no solamente se está pagando una tasa vial, sino que también se paga un impuesto muy alto a nivel nacional. Es el impuesto al combustible creo que es el 36% de lo que uno carga es de impuestos. Y Nación se lleva muchísimo dinero también al combustible líquido, a la emisión de carbono. Eso después lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, tiene razón. Así que ellos también participan por el termo, Por supuesto. Sergio y Pedro. Por supuesto, ahí lo seguimos sumando. 49 pasaron de las 9, dale. Hablábamos antes de los Estados Unidos. Hoy Donald Trump anunció que terminaron con la vida del segundo de ISIS. Fue un operativo conjunto con Nigeria. Le dieron de baja al segundo de ISIS. Estados Unidos, que sigue estos movimientos, tiene una ficha en cada lugar del mundo. En Cuba, esta semana, estuvo el director de la CIA haciendo aparente diálogo con Cuba y un envío de ayuda humanitaria. Estuvo Trump en China. Hablaron del tema de Irán y de Israel. Ahí Trump tuvo su tono de siempre: tenemos relaciones fantásticas, somos todos amigos, viene el mejor momento de la relación con China. Y China fue mucho más cauto, mucho más al estilo asiático. Coincidieron en que el estrecho de Hormuz tiene que estar abierto. Pero China, a diferencia de Estados Unidos, no dijo cómo, no dijo cuándo, no dijo a través de quién. Y estuvo el tema de Taiwán de fondo, donde China trazó una línea roja con Estados Unidos, porque dijo que si el tema no se aborda de una manera para ellos adecuada, puede haber conflicto. Esta fue la palabra que usó Xi Jinping cuando se refirió al tema con Trump. Bien, 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Ya estamos finalizando el programa, pero no queríamos dejar pasar el tema de hablar con una gran amiga que la rompió cuando hizo el streaming del CONICET. Viste que tuvo una cantidad de seguidores. Millones. Todos empezamos a entender lo que pasaba debajo del mar. Estamos en comunicación con Celeste Giardinelli. ¿Qué haces, Cele? ¿Cómo te va? Alejandro Almendros, Cori Darché, Luis Pico, te saludamos. Hola, Guipo, ¿cómo están? Hola, Ale, en particular. Bien, qué bueno conversar con vos. Bueno, igualmente, Cele. Bueno, che, ¿te sorprendió mucho que la gente se interesara por lo que tiene que ver con la divulgación científica? Digo, porque cuando, uno habla, no sé, fue la estrella culona o el tema de lo que... Patricio. Pero claro, estamos hablando de divulgación científica, ¿no? Sí. Yo no sé si diría que me sorprendió, más bien fue pura alegría y me alegró mucho ver a la reacción de los científicos al descubrir que parte de su trabajo podía tener tal magnitud de repercusión, ¿no? Pensemos que... Sí, dale.
No, dale, te escucho, perdóname. No, que a mí me sucedió una cosa muy en particular con ellos, por ahí alguno de los oyentes no conoce esta historia, que fue que un mes antes de que zarpe el barco con los 25 científicos argentinos a contar, a investigar y a sumergirse en las profundidades del cañón submarino de Mar del Plata, a unos 400 kilómetros de las costas, de nuestras costas nacionales, de la ciudad de Mar del Plata. Una cosa que sucedió es que yo me junté con los investigadores que me venían diciendo que habían intentado que en algunos medios masivos se hable de que esto estaba por suceder. Y nadie le daba bola. Y no les dieron bola porque les decían, cuando estén allá y encuentren cosas, nos mandan videos. Y entonces publicamos lo que van encontrando, no el anuncio de que van a ir para allá. Claro. Y claro, y con el grupo lo que hicimos fue un video viral que contaba, científicos van a hacer esto. Y eso bastó para hacer una primera ola de viralización. Claro. Y después de un par de semanas de haber intentado que los medios les den un poco de pelota, me acuerdo la reacción de los científicos era de no podemos creerlo. Claro, porque además, Cele, hay que contarle a la gente que, digamos, vos cuando te pusiste a hablar con ellos y te empezaste a interiorizar de todo lo que iba a pasar, dijiste, esto es un boom, ¿no? Sí. Porque vos qué veías ya, qué creías que podía llegar a pasar con esto, y a partir de ahora, vos qué crees que puede pasar con el tema de la divulgación. Bueno, en aquel momento a mí me había sucedido que la expedición ya se había hecho en la Antártida Argentina, en la parte de la Antártida que nuestro país reclama. Ya se había realizado con 3 científicos cordobeses, 2 de ellos conocidos míos, a los cuales yo seguí por las redes sociales, pero nunca habían llegado a más de 300 personas en vivo. El récord creo que tenía que la institución que llevó a los investigadores a estos viajes, creo que antes de la expedición viral era de 1.400 personas, claro. Que ahora el récord está en 90.000 personas conectadas en vivo. Y entonces yo recuerdo que cuando vi a los cordobeses yo pensé, si esto se contase bien, si se hiciese un poco de divulgación, seguro que podría ser viral, porque lo que estoy viendo es fascinante cuando éramos 200. Entonces, como que yo ya me había masticado que probablemente podría funcionar cuando se vuelva a hacer en otra zona. Entonces, en ese sentido eso. Pero después, ¿qué pienso que va a pasar con la divulgación hoy? Yo creo que la repercusión que tuvo el streaming del año pasado fue fantástico para la ciencia argentina, más en este contexto que lo necesita mucho, porque muchos medios, muchos colegas, periodistas se dieron cuenta de que hablar de ciencia, lejos de aburrir, a la gente le interesa. La ciencia, si vos la contás con rigurosidad, pero también con fascinación, es casi imposible que no le llegue a alguien lo suficiente como para interesarse y querer escuchar más de eso en un programa. Porque la ciencia finalmente, además de ser importante, es divertida muchas veces. Entonces, creo que lo que a mí más orgullo me da del caso del año pasado es que hoy, cuando hay amigos científicos en la SEB, que es el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo de Ciencias Naturales, que hace poco anunciaron que encontraron una de las lagartijas más viejas del mundo. O sea, un hueso fósil de una lagartija de unos 70 millones de años. Y salían todos los medios. Yo decía, qué increíble, que ahora de repente ahora a todo el mundo le parece que esto es algo que se va a viralizar y se viraliza. Y no teníamos a Susana que preguntaba si estaba viva. Claro, ¿no? Sí. Celeste, Connie D'Artés te saluda, ¿cómo estás? Ayer estaba mirando tu Instagram y a mí me encantó todo el tema de la luna. Me imagino que vos te vi súper fascinada con lo que fue la expedición y la posibilidad de que haya gente viviendo en la luna dentro de unos años. Pero contaste un dato que yo lo sabía, pero que muchos no, y eso tiene que ver con la divulgación, y te voy a sumar algo que para mí tenés muy bueno, que es la buena comunicación de lo científico, porque una cosa es divulgar y otra cosa es saberlo comunicar para que llegue, y es la Estación Espacial China, que nadie sabe que está, ¿no? Porque hay una estación espacial internacional conformada por todos los países, eso lo sabemos todos, pero la China, ¿dónde está? Sí. Bueno, está de hecho, más o menos en la misma órbita, siguen un camino muy similar, solamente que están muy separadas. Lo que es divertido es una palabra muy mal utilizada.
Pero lo que es interesante del caso... No, a mí me divierte también esta cosa, que los chinos estén ahí. Me gusta. Cuando uno habla de la Estación Espacial Internacional, el nombre internacional te da a entender, entonces es de todos, acá puede ir cualquier astronauta del país que tenga un astronauta. Lo que mucha gente no sabe es que hay algunos países que están vetados de poder llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Claro. Hay algunos países que no tienen autorizado participar de participar de eso, de llevar a un astronauta de su nacionalidad a órbita en este lugar. Y entonces China es uno de esos países, y China es muy interesante, es un caso muy interesante porque por tener el poder suficiente, desarrollaron su propia estación espacial. Es genial, y los mandaron en la cual a los chinos. hacen las mismas tareas de divulgación en escuelas, en la ISS. Si bien se hace mucha investigación y es lo más importante, también se hacen muchos trabajos de divulgación con escuelas de todas partes del mundo, con los astronautas que están a bordo. Y ahí la Estación Espacial Internacional es un punto de colaboración entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, entre Estados Unidos y Canadá todo el tiempo, que Canadá tiene astronautas canadienses que van relativamente seguido, entre astronautas europeos. Y claro, de repente Estados Unidos y Rusia comparten ese pedazo de estación y sin embargo no comparten con China, que tiene que tener la suya propia. Es muy interesante ese caso. Increíble, me encanta. Cele, escucha, nos quedamos sin tiempo, pero yo me voy a abusar de porque yo le hice ahí, me debe un favor, Celeste. La miércoles. Me debe un favor. Es verdad. Me debe un favor, nos sacamos una foto tremenda con el viejo. Cele es la hija de Mempo Giardinelli. Sí. Además de todo lo que es la gran Celeste. No, ni aclares, yo a mucha honra. Pará, ¿cuántos años tenés? Escuche. 24. Qué vergüenza, Celeste. Una vergüenza para nosotros. Escúchame, Celeste. Cerrame la 8. Sí, una genia total. Escúchame, yo me voy a abusar de la amabilidad de Cele y la voy a comprometer para ver si podemos hacer o un Zoom. Si se viene al piso es un lujo, pero si no hacemos un Zoom para la semana próxima o la otra, claro, pero la última media hora del programa para que hagamos divulgación científica. Y te propongo esto, que parece? Los oyentes también preparen sus preguntitas, porque está bueno que haya un feedback, lo vamos a anunciar. Vamos a preguntarle si le parece bien. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien, Celeste? Y sumemos estudiantes. Me encanta. Porque en este contexto hay que decirle a los chicos que estudiar vale la pena. Claro, que ir a la universidad vale la pena. Buenísimo. Genia Celeste, me encanta. Celeste, bueno, te mando un cariño grande, nos quedamos sin tiempo, pero en serio, y con la camiseta de Vélez. Dale, porque somos de Vélez. Avísenme que yo me traigo la de San Lorenzo. Somos de Vélez con Celeste. ¿No? Eso nos une más allá del conocimiento. A mucha honra. Era lo único que quería decir, Celeste, vos te das cuenta, ¿no? Claro, obvio, lógico. Cele, muy bien, Ale. Te mandamos un cariño enorme. Gracias por esto y en serio, lo vamos a armar para que la gente conozca un poquito más de todo esto. Un beso a ustedes. Dale, gracias. Besote grande. 24 años tiene, me quiero matar. No, bueno, no es para tanto, Encontré el camino, era para el otro lado. Escúchame, queremos decirle que nos queda un minuto, sí, pero también se sigue hablando de las tazas en YouTube. Sí, dale, ahora después lo vamos, hice el sorteo porque no tenemos que ir. ¿Sí? ¿Tengo que agregar a alguien más? No, bueno, pero lo sumamos al próximo. No, bueno, ok. Pero pará, lo sumo para el próximo sorteo. Bueno, perfecto. Anotarle el nombre. Lo anoto. Igual voy a decir lo que dicen en este mensaje. Sí. Siempre han existido financieras que prestan sin historial crediticio mucho tiempo antes de que existan las billeteras. Claro. ¿Viste? ¿Cómo la gente se va enganchando, no? Se va enganchando. Bueno, gracias a todos los que nos han escrito. Anotémoslo para el próximo sorteo. Sí, mirá, hicimos el sorteo, a ver, no sé si se verá, pero ahí está. Esto es Televisión Verdad. Ahí está, Televisión Verdad, la que ganó fue Celeste. Así bien, que perfecto. Celeste Buenísimo. se lleva el termo. Muy bien. Que lo vamos a comunicar con ella o que se comunique de nuevo con nosotros, que nos mande ahí el mensajito. Buenísimo. Y se va a estar llevando el termo. Nos estamos yendo, muchísimas gracias a todos los que hicieron el programa. Le mandamos un abrazo fuerte a Demián Daloia, abrazo de todo el equipo, Demián. Ahí estamos con vos. Vamos, Luchi Carnucho en la operación técnica, muchísimas gracias. Robert García
Blanco es. Le tiene como 15 apellidos. ¿Vos me estás cargando? Robert White. Tiene como 15 apellidos. Vos me le mirás el pelo White, y ya sabés cómo es el apellido. Pero White tiene como 28 apellidos. No sé cómo se llama. No sé cuánto se llama. Luisito Pico en la parte internacional. A mí salúdeme bien, por favor. Señora Constanza D'Arches. Señorita, gracias. Señorita Constanza D'Arches. Todos me aplauden. Mi nombre es Alejandro Almendros, perdón por la realidad. Chau. Adiós. Nuevo sol de sábado esperará en tu radio. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ya salió Bank Magazine, edición abril. Más que una revista de negocios, un espacio para comprender cómo las decisiones económicas de hoy moldean el mundo de mañana. En este número